Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver lo que es espejos. ¿Y qué es un espejo? Dice, un espejo es una superficie lisa y pulida que refleja la luz. Una imagen es la forma de un cuerpo producido por el cambio de direcciones de los rayos luminosos. Existen tres tipos de espejos que vamos a notar. Los espejos planos son aquellos cuya superficie es reflejante, es lisa, pues cuya superficie es reflejante es lisa. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en este caso? Un espejo normal donde nosotros nos vemos, que es paralelo a nosotros. Ese es un espejo plano, ¿ok? Ahora, los espejos esféricos. Existen dos tipos de espejos esféricos. Son cóncavos y convexos. ¿Cuáles son los cóncavos? Los espejos cóncavos son los que tú miras hacia enfrente y tienen una curvatura. Si tengo una imagen aquí o un objeto aquí, frente a él, la curvatura va hacia afuera. Sin embargo, un convexo es el que se encuentra al revés. La curvatura va hacia adentro. Tengo mi objeto, mi curvatura va hacia adentro. Cóncavo es hacia afuera, convexo es hacia afuera. Cuando tengo mi objeto, ¿ok? Tenemos que entender tres tipos de cosas. Cuando, ok, un espejo esférico son casquetes esféricos pulidos por una de sus caras. Ahora, como estos son un, bueno, es un tipo circular, va a tener un foco, ¿ok? Que es la distancia focal, que es del punto medio al foco. La distancia P que se va a encontrar es la distancia que es del punto máximo del espejo al objeto, y Q o P' es la distancia que se encuentra de el punto máximo del espejo a la imagen, ¿ok? Nosotros sabemos que en un espejo se forman imágenes, ¿ok? En un espejo plano es hacia el otro lado, pero ahora vamos a analizar los espejos esféricos, ¿ok? Tenemos la primera ecuación que decimos que 1 sobre f, que es la distancia focal, es igual a 1 sobre p más 1 sobre p', que era lo que ya les explicaba, donde p' es la distancia de la imagen, p es la distancia del foco, del objeto, perdón. Ok, la fórmula para obtener la distancia focal es f es igual a p por p' entre la suma de los dos. Para encontrar la distancia del objeto al espejo, es p es igual a p', por f entre p' menos f. Y para encontrar la distancia de la imagen al espejo, es p' es igual a p por f entre p menos f, donde f se puede dar en metros o en centímetros, p, que es la distancia del objeto al espejo, es metros o centímetros, p', que es la distancia de la imagen al espejo, que se da en metros o en centímetros. Y los signos, aquí los signos son súper importantes. Para los espejos cóncavos o convexos, la distancia P siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a obtener un objeto. Nosotros partimos de ese objeto y vamos a empezar a analizar. Sin embargo, P' es negativa si la imagen es virtual y positiva si la imagen es real. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber cuándo una imagen es virtual y cuándo una imagen es real? Una imagen real es toda aquella imagen que se encuentre a mismo lado del objeto, y una imagen virtual es aquella que se encuentra después o después del espejo. Y la distancia focal es positiva si el espejo es cóncavo y negativa si es convexo, ¿ok? Ojo,
¿Dónde podemos encontrar este tipo de casos? Nosotros tenemos cucharas y en las cucharas podemos ver que de un lado tenemos una imagen con sentido a nuestra cara y si la volteamos está al revés. Ahí podemos encontrar uno de los casos más frecuentes. Ok, espero que... Ok, ahora tenemos el siguiente ejemplo y dice: a 60 centímetros de un espejo convexo de distancia focal igual a 10 centímetros se coloca un objeto. ¿Cuál es la distancia a la que se forma la imagen? Tenemos las siguientes respuestas que son menos 50, 12, menos 8.57 y 8.57. Vuelvo a repetir la pregunta. A 60 centímetros de un espejo convexo de distancia focal igual a 10 centímetros se coloca un objeto. ¿Cuál es la distancia de la imagen? Ya habíamos dicho nosotros que la distancia P' es la distancia de la imagen, F es la distancia focal y P es la distancia del objeto. ¿Ok? Por lo tanto, decimos, ¿cuál es el que queremos encontrar? Queremos encontrar nuestra imagen. Por lo tanto, vamos a obtener que es P' es igual a P por F entre P menos F. ¿Ok? Donde sustituimos. Nosotros decíamos que para un espejo convexo, el signo de la distancia focal va a ser negativo. ¿Ok? Por lo tanto, es P' es igual a ¿cuál es la distancia del objeto? Que son 60 centímetros. La distancia del foco son 10 centímetros entre la resta de los dos, que es 60 menos 10. Ojo, vamos a empezar a utilizar los signos de cada uno. 60 por 10 son menos 600 centímetros al cuadrado. 60 menos por menos más 10 son 70 centímetros. Si este centímetros con esto se va, me va a dar que son 600 entre 70, perdón. Es menos 600 entre 70. Esto me da un total de 8 puntos menos 8.59 centímetros. El signo negativo indica que la imagen es virtual. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que está justamente adentro del espejo. Por lo tanto, sería el ejemplo C. Ok, chicos, espero que hayan entendido. Chao, chao, nos vemos. Cualquier duda déjala en los comentarios.